Estimados y estimadas profesionales de la contabilidad, soy Miguel Ángel Porras Bojorge, formo parte del Consejo Académico y Administrativo de este centro de enseñanza. En tal sentido, el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales, conocido por sus siglas como CETAE, le da una calurosa bienvenida a este conversatorio que tiene como objetivo fundamental tratar el tema de las retenciones en la fuente. Este conversatorio ha sido programado en vísperas del Día del Contador Público en Nicaragua, del profesional contable. CETAE es una institución académica que propende establecerse como una institución líder en el área tributaria y en el área de las finanzas corporativas. El rector del centro, el licenciado Manuel Antonio Carcache, como contador público también, que se ha sumado a este importante evento dedicado al Día del Contador y pone al servicio sus conocimientos para que este evento se haga realidad. Bienvenidos sean todos a CETAE. Mi nombre es Manuel Antonio Carcache. Voy a exponerle mis conocimientos en cuanto a la materia fiscal en relación a las retenciones en la fuente. Este es un conversatorio especial en honor al Día de los Contadores Públicos. ¿Todos son contadores ustedes? ¿Cuántos de ustedes son contadores? Levanten la mano. ¿Y ustedes son administradores? Qué bueno tener a los administradores, porque siempre los administradores nos echan los clavos a los contadores. Pero es importante este conversatorio porque pretendemos aclarar muchas dudas en cuanto a los sistemas de pago del impuesto sobre la renta. El objetivo es aclarar esas dudas que tenemos en cuanto a las alícuotas de retención en relación a las rentas del trabajo, en relación a las rentas de actividades económicas, en relación a las ganancias de capital. Es conocido de todos nosotros, los profesionales contables y todos los que estamos al frente de una entidad económica, que tenemos dudas al momento de aplicar determinada retención, que la DGI dice una alícuota, que la ley dice otra, que los versados en temas tributarios no nos ponemos de acuerdo en cuánto se le puede retener a un alquiler, si es el 2% o es el 7%, si a los pequeños contribuyentes cuota fija se les retiene o no se les retiene, que la DGI dice que sí, que nosotros decimos que no. En fin, un sinnúmero de debilidades que tenemos que fortalecer en esa materia de retenciones. Igualmente, respecto a las retenciones en la renta del trabajo, hay debilidades que tenemos que fortalecer en cuanto a conocer cuándo es una renta del trabajo y cuándo es una renta de actividades económicas. Cuándo a alguien se le debe retener el 20% como residente o no residente de rentas al trabajo, o el 15% por servicios profesionales de actividades económicas. El seminario trata de eso, aclarar todas esas dudas. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento que les surja la duda y esperamos pues que sea de su
beneficio este conversatorio y que lo echemos a la práctica en nuestras actividades económicas ordinarias. Las retenciones en las fuentes son un sistema de pago. No es como popularmente se ha conocido que es un impuesto. Las retenciones en la fuente son un mecanismo de pago y recaudación que establece la ley de concertación tributaria a cuenta del pago del impuesto sobre la renta. La ley de concertación tributaria es el nuevo marco jurídico que regula los impuestos en Nicaragua. La ley de concertación tributaria regula el impuesto sobre la renta en sus tres categorías. El impuesto sobre las rentas del trabajo, el impuesto sobre la renta de actividades económicas, el impuesto sobre las ganancias y rentas de capital, así como crea el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto específico al combustible, el impuesto a los casinos, el régimen de pequeños contribuyentes cuota fija, el régimen de pequeños contribuyentes de bolsa agropecuaria, el impuesto sobre timbre. La ley regula todos esos impuestos. Esta ley derogó la ley de equidad fiscal y su reglamento. No existe otra norma dispersa regulatoria de los impuestos nacionales que no estén contenidos en la ley de concertación tributaria. La ley de concertación tributaria es el marco jurídico que regula todos nuestros impuestos en Nicaragua. Antes de la ley de concertación tributaria está el Código Tributario. El Código Tributario es la norma jurídica que regula la relación entre la administración tributaria y nosotros los contribuyentes. Esto es muy importante conocerlo porque entre la administración tributaria y nosotros los contribuyentes existe una relación horizontal. Tanto la administración tributaria como nosotros somos sujetos de derechos y obligaciones. Iniciaremos el estudio de este conversatorio con una breve introducción de lo que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es creado por el artículo número 3 de la Ley de Concertación, que crean las tres categorías del impuesto que ya les he mencionado. El ámbito subjetivo de aplicación del impuesto sobre la renta es el territorio nacional. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque al momento de efectuar una retención debemos estar claros que el origen de la renta que recibe la persona que nos ha prestado un servicio o le hemos comprado un bien sea de origen nicaragüense. En esto consiste el ámbito subjetivo de aplicación del impuesto. El impuesto sobre la renta grava las ganancias que se realizan en territorio nicaragüense. El impuesto sobre la renta alcanza a las personas residentes y no residentes en nuestro territorio. También establece una relación mixta en el ámbito de territorialidad a través de lo que se les conoce como establecimientos permanentes y el concepto de residentes y no residentes. Efectos fiscales. Todos nosotros, los ciudadanos nicaragüenses, somos residentes nicaragüenses, para efectos fiscales. Para efectos de otras leyes, nosotros somos nacionales. Pero para la ley de concertación tributaria, todos nosotros los nicaragüenses somos residentes. ¿Quiénes son ellos? Las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales, todas aquellas que permanezcan de 1 a 180 días de forma continua o discontinua en territorio nicaragüense. Se considera residente. Igualmente,
toda aquella persona que realiza sus actividades económicas o que su centro económico está situado en territorio nicaragüense es residente nicaragüense. Para las personas jurídicas son residentes nicaragüenses todas aquellas empresas que se hayan constituido o formado mediante leyes nicaragüenses, es decir, mediante nuestras leyes. Una entidad jurídica es residente nicaragüense que haya sido creada a través de nuestras leyes. Las personas que tienen vínculos económicos y que su renta se efectúe en territorio nicaragüense, se considera residente nicaragüense. Es decir, una persona extranjera puede tener su domicilio en Argentina, pero su establecimiento permanente lo tiene situado en Nicaragua. Ese vínculo económico, la ley establece o lo determina como un residente nicaragüense. La renta que él perciba es de origen nicaragüense. Igualmente, en lo que respecta a la relación laboral, las personas que realizan trabajo en el exterior y que tienen dependencia laboral por un residente nicaragüense, su renta se considera de origen nicaragüense. Asimismo, aquellas personas que están en nuestro territorio nicaragüense y que no son nacionales y que están dentro de la condición del 1 a 180 días, se consideran residentes nicaragüenses. Los establecimientos permanentes se definen como los lugares donde el contribuyente tiene establecido su negocio. Es decir, la sede central de direcciones o administración, las sucursales, las oficinas o representantes, la fábrica, los talleres, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales se consideran establecimientos permanentes para efecto del impuesto sobre la renta. Definición de rentas de fuentes nicaragüenses y sus vínculos nicaragüenses. Son rentas de fuentes nicaragüenses las que se derivan de servicios, activos, derechos y otros tipos de actividades en el territorio nicaragüense. Muy importante este artículo porque muchas veces nosotros no sabemos qué alicuotas retener cuando alguien nos presta un servicio o cuando obtenemos ganancias del extranjero. No sabemos si son de origen nicaragüense o no. Por ejemplo, si la empresa donde usted trabaja ha obtenido ganancias de $30,000 y deciden depositarlas en un banco de Panamá, esos intereses que generan ese capital, ¿es de origen nicaragüense o de origen extranjero? ¿Qué opinan ustedes? Nicaragüense. ¿Por qué es de origen nicaragüense? Miren qué interesante. ¿Qué opinan ustedes? Su empresa ganó $30,000, lo depositó en Panamá, devenga intereses. ¿Esos intereses son de origen nicaragüense? No son de origen nicaragüense. Bueno, un ejemplo concreto podría ser si aquí un inversionista no residente, ¿verdad?, tiene un capital aquí en Nicaragua y ese capital genera intereses. Entonces, al generar intereses, se transfiere ese capital hacia el exterior, pero ahí ya va con un impuesto mayor que el impuesto que le podría deducírsele a un nacional. Creo que ahora con la nueva ley es el 20%, ¿verdad? Pero ese es un interés ganado aquí, ¿verdad? Y el señor extranjero vive en el exterior y con un título de valor es el que ha obtenido un rendimiento y por el cual la institución financiera le traslada ese rendimiento hacia el exterior, pero se lo traslada y ahí le retiene el impuesto correspondiente.
Él se refiere a que el extranjero tiene sus depósitos en Nicaragua. Entonces, ahí es distinto. Porque el origen de la renta de ex extranjero es de origen nicaragüense. En cambio, cuando usted hace un depósito en el extranjero y recibe intereses por ese depósito, la renta que se deriva de ese activo no es de origen nicaragüense. El impuesto sobre la renta lo que grava es la ganancia. Eso es lo que grava. Por eso dice el artículo 10, son rentas de fuente nicaragüense las que se derivan de bienes, servicios, activos y derechos. Para que se perfeccione ese hecho, el bien, el activo, el servicio o el derecho debe estar situado en territorio nicaragüense para que la renta sea alcanzada por el impuesto. Entonces, los intereses que recibe esta entidad de nacionalidad nicaragüense son intereses no constitutivos de renta, porque igualmente ella ya tributó en el extranjero. ¿Que vamos a declararlo? Sí, lo vamos a incorporar en nuestra declaración, pero como un ingreso no constitutivo de renta, porque ya tributó. Este concepto es muy importante, porque muchas veces podemos castigar financieramente a la empresa declarando un impuesto o obligándola a tributar 2 veces por un mismo ingreso que ya obtuvo y que ya tributó. En cambio, en el ejemplo que nos exponía el licenciado Ramos, es distinto. Ahora es que un extranjero deposita su ganancia en territorio nicaragüense. Entonces el banco le paga sus intereses y esos intereses se les va a efectuar su debida retención. ¿Pero de cuánto es la retención? El 20. ¿Por qué el 20? Hay dudas. Esa es la importancia de este conversatorio, que hay dudas. Es el 20, dice. Es el 15. Es el 10. Es el 17. ¿Qué alicuota aplicar? Entonces, el impuesto sobre la renta grava toda la renta de origen nicaragüense. Les voy a poner otro ejemplo. Se va el licenciado Ramos con su colega de vacaciones a Honduras. Pero viene ahí el licenciado Ramos, se encuentra con unos amigos y lo contratan para una consultoría financiera. Y el otro amigo compró un billete de lotería y se saca el premio. Los ingresos que ellos han obtenido son de origen nicaragüense. ¿Verdad que no? Porque el origen de la renta es de origen extranjero. Aunque ellos sean nicaragüenses, pero ya no los alcanza la obligación de declarar porque ellos ya tributaron en el lugar de origen. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora el licenciado Ramos lo envía el Banco Central de Nicaragua a realizar un estudio en San Salvador. Y le van a pagar a él $20,000 por ese estudio. ¿Los ingresos que él va a recibir son de origen nicaragüense? Sí, ¿verdad? Porque está recibiendo un ingreso de una entidad jurídica residente nicaragüense. Ahora veamos otro ejemplo. Si la empresa, ¿cuál es su nombre? Ezequías. Si a don Ezequías, su empresa lo premia con estudiar una beca, lo manda becado a estudiar una maestría en Chile. Él le dice, vas a estar 2 años allá y te vamos a continuar pagando. El salario de él es de origen nicaragüense.
Sí, porque no ha renunciado a su domicilio. Él sigue siguiendo siendo un residente nicaragüense, porque su vínculo económico está con un residente nicaragüense que es persona jurídica. Ahora, si a él mismo lo envían a la maestría, pero le dan permiso por 2 años de ausentarse de la empresa, ¿sigue siendo residente nicaragüense? Para efectos fiscales, ya no. Ya pierde la condición porque él va a estar allá 2 años permanente, ¿verdad? Va a estar 2 años de forma permanente estudiando su maestría y tiene el permiso de la empresa, pero la empresa no le está pagando nada. Él allá tiene otro empleo y con eso está subsistiendo. Por eso es importante dominar este concepto de lo que es origen de la renta. El impuesto sobre la renta grava la renta de origen nicaragüense, no la extranjera. Ahora veamos lo siguiente. Si viene Juan y le presta un servicio a su empresa, ¿cuál es su empresa? Bueno, a la empresa que usted labora, ¿cuál es su nombre? A doña Geraldine. Doña Geraldine contrata a Juan de Costa Rica y le paga $10,000 por un estudio de marketing que realizó en Nicaragua. Él no vino, simplemente hizo un estudio mediante encuesta. La renta que ese señor está recibiendo es de origen nicaragüense. Sí, ¿verdad? Es de origen nicaragüense porque la entidad está situada, está colocada en territorio nicaragüense. Pero donde no sabemos cuál es la alícuota que le va a retener. Si es el 10, si es el 15, si es el 17, o el 2, o el 20, o nada. Entonces, esas dudas las vamos a ir aclarando en el transcurso del conversatorio. Las retenciones del impuesto sobre la renta. Ok, el impuesto sobre la renta es lo que ha sido creado por la ley. Pero también la ley dice, este impuesto me lo vas a pagar mediante anticipos, retenciones y el famoso pago mínimo definitivo. Son conceptos, pero que no son impuestos, sino que son pagos a cuenta de ese mismo de impuesto. De ahí nacen, de ahí se originan las retenciones. ¿Qué son retenciones en la fuente? El régimen de retenciones en la fuente es un mecanismo de recaudación del IR, mediante el cual los contribuyentes inscritos en el régimen general retienen por cuenta del Estado. Óigase bien, ustedes retienen por cuenta del Estado las alícuotas que regula la ley de concertación tributaria y su reglamento. El IR perteneciente al contribuyente con que están realizando una compra de bienes, servicios y uso o goce de bienes, entre otros, debiendo posteriormente enterarlo a la administración tributaria en los plazos y condiciones en este. Miren qué importante este concepto, que lo establece el artículo 44 del reglamento. Dice que el IR perteneciente al contribuyente con que están realizando una compra de bienes. Ustedes le retienen a todos los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Esa es la inteligencia que persigue la ley, que en las compras de bienes y servicios ustedes efectúen o apliquen una retención. Entonces yo les pregunto, ¿los pequeños contribuyentes de cuota fija son contribuyentes del impuesto sobre la renta? Cuando llega la fiscalización a las empresas en estos casos y no le ha retenido a un contribuyente cuota fija, seguro que es un reparo. Y esa es una de las problemáticas que se ha venido dando, no ahorita pues que se reformó, se hizo cambio en la legislación, sino desde años anteriores.
¿verdad? Entonces ahí está la gran interrogante si estamos castigando dos veces y le estamos restando flujo de efectivo a los pequeños contribuyentes. Ciertamente, como él expresaba, los pequeños contribuyentes de cuota fija, en su artículo 245 de la ley, te lo voy a leer, dice, créase el impuesto de cuota fija como impuesto conglobado del IR de actividades económicas y del IVA, que grava los ingresos percibidos por pequeños contribuyentes que realicen actividades económicas conforme a la disposición establecida en esta ley. Ellos son contribuyentes del impuesto sobre la renta, claro que sí, pero lo pagan mediante una cuota fija, conglobada. ¿Qué significa eso? Que la administración tributaria, mediante su tarifa progresiva que tienen ahora los pequeños contribuyentes, tributarán el impuesto sobre la renta y el IVA. Ellos no están obligados a declarar. Ellos no están obligados a anticipar. Ellos no retienen. Ustedes, o sea, un pequeño contribuyente no puede efectuar retenciones. ¿Por qué? Porque él no está nombrado como un agente retenedor. Y el Código Tributario, en su artículo 20 y 21, que regula la condición del agente recaudador y el agente retenedor, que por ley te nombran un responsable recaudador o un agente retenedor. En ese aspecto, el pequeño contribuyente no es agente retenedor. Y ciertamente lo estás, por la vía del hecho administrativo, lo estás obligando a tributar dos veces, por el mismo ingreso y al mismo sujeto. Eso ya es confiscatorio, porque ciertamente hay una doble tributación. Por el mismo hecho económico que él está tributando su IR en cuota fija, ustedes le retienen el 2%. Y ese 2% él no se lo reconoce, porque no declara. Entonces, ustedes se preguntarán, ajá, pero decía ahí algo muy interesante, pero por la práctica se ha hecho. El punto es de que nosotros hacemos las cosas de acuerdo como la DGI la interpreta. Y como nosotros siempre buscamos a la DGI para que nos asesore, y es natural que la administración tributaria nos va a decir retenerle. Porque al final ese ya es un problema del pequeño contribuyente que perfectamente él podrá recuperar esa retención como un pago indebido, porque no es legal esa retención. Entonces es muy importante esto que define el artículo 44 en cuanto nos dice que el régimen de retenciones en la fuente es un mecanismo de recaudación del IR, en el cual los inscritos, los contribuyentes inscritos, ¿en qué? No sé si ustedes observan lo que dice el artículo. Los contribuyentes inscritos ¿en qué? En el régimen general. ¿Y quiénes son del régimen general? Los responsables recaudadores del IVA, del ICC. Esos son del régimen general. Si el reglamento lo dice, claro, que ellos son los sujetos o los obligados que tendrán que aplicar las retenciones. Pero a iguales, no. Si yo soy responsable y tú eres responsable, nos vamos a retener mutuamente, porque los dos somos del régimen general. Nos dice el código, responsable directo, dice, son responsables directos en calidad de responsable retenedor o responsable recaudador, las personas designadas por la ley que en virtud de sus funciones públicas o privadas intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Para estos efectos se entiende que responsable retenedor son los sujetos que al pagar o acreditar cierta suma a los contribuyentes o terceras personas
están obligados legalmente a retener de las mismas una parte de estas como adelanto o pago a cuenta de los tributos a cargo de dichos contribuyentes o terceras y entregarlo al fisco en forma y plazo establecido en este código y demás leyes tributarias. Artículo 20 del Código Tributario. Responsabilidad de los agentes. Efectuada la retención o percepción, el retenedor es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. La falta de cumplimiento de la obligación de retener o percibir no exime al agente de comparecer ante la administración tributaria la obligación de pagar al fisco las sumas que debió retener o percibir o de percibir. Eso es lo que nos hace como un sujeto pasivo por deuda solidaria. Somos responsables por deuda solidaria cuando no efectuamos la retención, porque estando obligados a hacerlo, como agentes que pertenecemos al régimen general, no la efectuamos. Dice luego el mismo artículo 20, toda persona que perciba o retenga tributos sin normas legales que los autorice, responden directamente ante la persona a la cual efectuó dicho traslado. Percepción o retención, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad penal si la presunción de haber cometido delito de estafa se comprueba por la vía judicial correspondiente. O sea, todos somos obligados a retener de acuerdo a las normas legales. Yo le voy a retener al sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, tomando en cuenta su régimen especial. ¿Qué puedo hacer con este pequeño contribuyente de cuota fija? Hombre, tráeme una copia de tu constancia. A ellos les entregan una constancia de ser cuota fija. Tráemela. Sácame una fotocopia de eso. Y si es certificada, mucho mejor. Y siempre me la adjunta ahí con la copia de tu factura, con tu factura original, para yo no retenerte, hombre, el 2%. Porque ahí me estás demostrando, con tu cartoncito, que vos sos un contribuyente de cuota fija. Y vos no estás obligado a anticipar ni a retener, porque vos pagás tu impuesto sobre la renta de forma conglobada. Si el que haya efectuado por error la retención o percepción del tributo hubiese ingresado el dinero al fisco dentro del plazo máximo de un mes de retenido o percibido se considerará el hecho como un error excusable y procederá la devolución de la suma correspondiente al acreedor a su simple solicitud sin mayor responsabilidad. O sea, ahí están, los pequeños contribuyentes tienen ese derecho, que vayan a solicitar su devolución a los que le han retenido. Pero como ellos tampoco saben de esto, o sea, no tienen información, entonces muchas veces lo permiten. Y como nosotros también somos más fiscales que el fisco, estamos reteniéndole a media humanidad. ¿Verdad? Ok. ¿Quiénes son los sujetos obligados a realizar retenciones? Los poderes del Estado. Ministerios, municipalidades, consejos y gobiernos regionales y autónomos, entes autónomos y descentralizados y demás organismos estatales en cuanto a sus rentas provenientes de sus actividades de autoridad o de derecho público. Las personas jurídicas, las personas naturales responsables recaudadores del IVA e ICC son obligadas a retener. Los pequeños contribuyentes son responsables recaudadores. No, por eso ellos no están obligados a retener. Los contribuyentes no residentes que operen en territorio nicaragüense con establecimiento permanente y las personas naturales y los que se determine la administración tributaria. Las personas naturales, los agentes retenedores deberán emitir constancia de las retenciones realizadas. Se exceptúa de esta obligación las representaciones diplomáticas y consulares siempre que exista reciprocidad, las misiones y organismos internacionales. ¿Quiénes no están sujetos a retención? Los grandes contribuyentes. Siempre son los que gozan del privilegio de
no efectuarles retención en las compras de sus bienes. Sin embargo, por las compras de bienes que son pagadas mediante tarjetas de crédito o de débito, a ellos se les va a retener el 1.5%, pero eso ya no somos nosotros, sino que es la entidad financiera, ¿verdad?, en el cual se hace la transacción del acto. Los exentos del pago del IR según el artículo 32, es decir, todos los exentos del impuesto sobre la renta no son sujetos a las retenciones del IR, porque igualmente ellos no están obligados a pagar el impuesto. Y aquí sí está en armonía con la naturaleza que ha establecido este artículo. Ellos son sujetos exentos del pago del impuesto sobre la renta. En consecuencia, no puedes retenerle, porque ¿contra quién se lo va a acreditar? ¿Contra quién lo va a compensar? No tiene sentido. Requisitos y condiciones. Extender por cada retención efectuada, certificación o constancia de las sumas retenidas, a fin de que el retenido pueda utilizarla como crédito contra impuesto o reclamar su devolución. La certificación o constancia deberá tener como mínimo la siguiente información: RUC, nombre o razón social y dirección del retenedor, nombre del retenido, cédula o entidad del RUC, concepto del pago, valor de la compra sin incluir el IVA ni el ICC, suma retenida y alicuota de retención aplicada. Estos son los requisitos que debe tener la constancia de retención. En lo que es el ámbito general del impuesto sobre la renta, entonces podemos decir que el impuesto sobre la renta grava todas las riquezas o las ganancias originadas en territorio nicaragüense y que ellas están sujetas a retenciones siempre y cuando el sujeto pasivo esté obligado por ley expresa. ¿Quiénes son los que van a realizar retenciones en la fuente? Todos los agentes o los responsables recaudadores del impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo. ¿Quiénes son los que quedarán excluidos de estas retenciones? Los pequeños contribuyentes de cuota fija. No podemos hablar de que son sujetos exentos, porque no, ellos tributan su impuesto mediante un mecanismo de impuesto conglobado. Ahora pasaremos a lo que es el estudio sobre las retenciones sobre las rentas del trabajo. Las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingresos, cualquiera sea su denominación o naturaleza en dinero o especie, que deriven del trabajo personal por cuenta ajena. Esa colita es muy importante.